Empezaron las declaraciones en fiscalía de más de una decena de miembros de este gobierno por el caso de la entrega del pasaporte del narco de Marcet, que recordemos estaba preso en Dubái y que logró salir de la cárcel gracias al pasaporte que le otorgó el gobierno uruguayo. Algunos de los citados a declarar son el ministro Heber, ministro del Interior del Uruguay, que asegura que volvieron las carteras. Los cárteles volvieron, no las carteras. 4 homicidios en una misma cuadra. La verdad es que la seguridad es un fracaso, aunque gente como Laura Raffo se enoje con Pereira al llamarlo de violenta la entrevista que tuvieron con respecto a la seguridad y todos estos temas. Violento es que maten a 4 personas con diferencia de pocas horas en una misma cuadra. Eso es violento, Laura. Si es un problema de narcotráfico, ponele que haber dejado suelto al narcotraficante más grande de todo el cono sur no fue de mucha ayuda. En Hamburgo agarraron un contenedor con más de 10.000 kilos de cocaína que pasó por el puerto de Montevideo. Pero no es culpa nuestra, porque en realidad venía de Paraguay la droga. Sí, de donde está el cártel de Marcet. Del cártel de Marcet eran los 254 kilos que se encontraron en la Tabona. Sí, Marcet en la Tabona, eso es un hecho. Pero te repito, lo del puerto de Hamburgo no es culpa del Uruguay, porque por acá solamente pasó el contenedor. Pasa que no lo pudimos controlar porque curiosamente se volvió a romper el escáner del puerto de Montevideo y además los trabajadores de aduana, encima de que ahora son menos, aseguran de que el gobierno no está haciendo ningún tipo de medida para evitar este tipo de cosas. Lo que importa es que la droga de Marcet termina teniendo vía libre en nuestro país. La droga que es uno de los causantes principales de los problemas que estamos viviendo hoy por hoy en nuestra sociedad. El problema de las drogas nos toca a todos. Desde los pibes que nacen en barrios donde hay más bocas que canchas de fútbol hasta el mismísimo presidente. La droga ha deteriorado la sociedad no solo por la delincuencia, sino también la violencia que se expande para todos lados. Y desconocer el por qué pasa esto hace que la ira que algunos cargan sumado a su ignorancia y a su cobardía terminen en grupos fascistas. Grupos fascistas que terminan descargando su triste frustración sobre el consumidor y no sobre el traficante y mucho menos sobre aquellos que favorecen que esos traficantes puedan distribuir la droga no solamente en nuestro país, sino a ciudadanos de otros países. Todo esto recayó sobre estos días no solamente en consumidores que viven en situación de calle, sino también en no consumidores. Durante años recorrimos las calles de Montevideo llevando abrigo y alimento caliente a la gente en situación de calle. En un principio eran prácticamente adictos o personas con problemas de salud, pero también fuimos testigos como en plena pandemia y por la crisis económica que sufrió el Uruguay, la falta de medidas del gobierno, la gente en situación de calle se incrementó. Ya no solamente hay personas con adicción, sino que hay hasta trabajadores, incluso familias que por las noches se quedan en refugios y durante el día apelan a la suerte y la solidaridad de la gente. Todo esto que te cuento fue seguido por la DW de Alemania. Podés buscar el video que nos acompañaron en plena pandemia en parte de la labor que nosotros realizamos. Esa gente es fruto de la política que permite no solamente que la droga tenga vía libre en nuestro país, sino que en un país de 3 vacas por persona, 3 de cada 10 uruguayos no puedan comer carne todos los días. Esa gente más vulnerable que encima no tiene apoyo para las adicciones o los problemas de salud mental como los que aboca ahora el Zunca en su nuevo convenio colectivo. Sí, en medio de tanta tristeza y lucha, el Zunca consigue uno de los acuerdos quizás más importantes de los últimos años. No solamente con la pauta de un aumento salarial de un 10% anual, sino también con lo que considero lo más importante: un fondo social para atender los problemas de adicción y de salud mental. Realmente el Zunca siempre un paso adelante. Chapó. Pero mientras que algunos construyen, otros destruyen. Qué triste que tengamos a los más vulnerables de la sociedad víctimas del fascismo que en vez de extender una mano extiende cobardemente un bat de béisbol. Son odio y cobardía. Estas personas que se paran sobre la base de que son superiores, pero en realidad son los más bajos de la sociedad por su carencia precisamente de valores, creen que por su superioridad deben hacer justicia acabando con la pobreza de la forma más sencilla para su capacidad de razonamiento, que es literalmente acabando con los pobres. En vez de atacar realmente las causas del problema, que son políticas que precisamente favorecen, por ejemplo, el lavado de activos, políticas que han eliminado el sistema de control satelital sobre los camiones de carga de nuestras rutas, o privatizar un puerto donde tampoco hay un control adecuado para ver qué es lo que pasa por él. Políticas que han logrado que durante 3 años el norte no tuviera radares para controlar las avionetas que traen la droga y que ahora se jactan aplaudiendo de inaugurar. Como siempre lo que podemos decir, medidas insuficientes. Suficiente fue también lo que hicieron con Casa de Galicia, o mejor dicho, bien suficiente. ¿Cómo se funde? Bueno, se demostró de que el gobierno impulsó eso. ¿Cómo se tasó? Bueno, el gobierno también influyó en eso. ¿Y cómo se compró? Más que más. El gobierno le otorgó un préstamo al Círculo Católico para que comprara Casa de Galicia, obviamente con una tasación mucho menos de la inicial. Pero lo más asombroso de todo esto es que el préstamo fue aprobado sin garantía suficiente en menos de 24 horas. ¿Cuál es el mayor interés? Los IMAE, Centros Cardiológicos Especializados que posee Casa de Galicia.
¿Quiénes son los perjudicados? Bueno, los usuarios, los socios y por supuesto los trabajadores. Fíjate que sufrimos tomar agua salada por meses porque hicieron todo mal. La represa que no se hizo, la solución alternativa al proyecto Neptuno que nos cuesta 4 veces más y nos da agua salada y contaminada del Río de la Plata. El embalse que en estos días también se derrumbó y la no llegada de los caños. Todo un desastre. Gente, el gobierno va a terminar gastando 40 millones de dólares en obras que son al pedo porque son provisorias. Todo eso por no gastar 80 millones en Casupá. No aceptaron la ayuda de Argentina, no aceptaron la ayuda del BID, nos hicieron tomar agua salada y pagarla como potable, rompieron calefones y cañerías sin reembolso alguno a la gente, y todo por no gastar 80 millones de dólares en Casupá. Y esta te la cuento y nos caemos todos muertos. No quisieron gastar 80 millones de dólares en Casupá y ahora gastaron 90 millones de dólares en 2 lanchas de patrullaje marítimo. ¿Te das cuenta? La verdad que no sé qué es lo que pasa por la cabeza de Luis. Me imagino el escenario. Señor presidente, si no invertimos 80 millones de dólares en una represa, la sequía nos dejará sin agua potable. ¿Qué problema, ¿Cómo lo resolvemos? Ah, ya sé. Tomá 90 millones de dólares, traete 2 lanchas. Y a ver, para. Tomá 22 millones y traete 2 aviones, porque así una de esas la podemos utilizar para ir a comprar la desalinizadora que mandamos a traer de Houston. ¿Cómo que no entra en el avión? Pero ya la pagué, 300 mil dólares. Bueno, vamos a gastar entonces 40 millones en obras provisorias mientras que sale el proyecto Neptuno, que vale 4 veces más. Todo por no gastar 80 millones de dólares en Casupá. Entiendan, gente, que lo que se derrumbó no es solamente el embalse, se derrumbó la capacidad de gestión de esta gente. Como la pandemia, que la salida fue la libertad responsable, ser los últimos en traer la vacuna y encima tener el triste récord de ser el país con más muertes del mundo per cápita por COVID. Gente enferma, contaminada y muertos no son más que el resultado de políticas nefastas que hemos tenido en estos 3 años, que dejó como consecuencia a los que quedamos con 43.000 pobres más hasta el día de hoy, una caída brutal del desempleo, de las condiciones de trabajo, de las libertades sindicales, de los salarios y de la calidad de vida. Y hablando de libertades laborales, te cuento de que el gobierno también ahora decretó de que solamente se tienen 9 días para enfermarse en el año los trabajadores públicos. Yo me lo imagino también, Acá estoy, señor, la verdad que en estos 9 días no sano del todo el hueso que me fracturé cayéndome por la escalera, por los nervios que me agarré por la crisis que ustedes me están poniendo, pero quédese tranquilo que acá estoy de nuevo y no le voy a traer el contrato sin firmar, Absurdo, ridículo y loco. Pero después el loco soy yo. Y como soy loco te voy a decir de que te animes a seguirme en todas mis redes sociales, el Loco Pepe. A no ser de que quieras que la información que te llegue sea siempre la misma de los mismos operadores que encima ganan fortuna por hacer nada. Nos vemos en el próximo resumen.